Bien, escuchábamos a Horacio Rodríguez Larreta, ganador, va a estar por 4 años al frente de la ciudad de Buenos Aires. Un resultado corto, un resultado estrecho en lo que tuvo que ver en su diferencia con Martín Lustó del Espacio Eco. 3 puntos, se esperaba mucho más. Lo hablamos al principio del programa con las encuestas, con todo lo que hubo. Pero más allá de la cuestión coyuntural de las elecciones, rescaté una nota en Bastión Digital. Sabemos que ustedes, los que nos escuchan siempre, que solemos sacar de ese espacio varias cuestiones positivas. Y una nota muy interesante del politólogo becario del CONICET, Facundo Cruz, que habla de Habemos Sistema, sobre lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires el domingo pasado, y tenemos el gusto de hablar con él. Facundo, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muchas Bien. Gracias por la invitación. Un gusto, realmente. Facundo, en primer lugar, felicitarte por la nota en Bastión, porque está muy, pero muy buena. Y preguntarte, en primer lugar, bueno, la nota se llama Habemos Sistema. ¿Antes no había sistema en tu concepción en la ciudad de Buenos Aires, o los resultados del domingo finalmente forman por primera vez en la ciudad de Buenos Aires este sistema que tanto hablas en la nota? Sí, en realidad lo que ocurre es que la ciudad de Buenos Aires, cuando obtiene su autonomía a partir de 1996, lo que se da es que distintos partidos políticos comenzaron a competir por los cargos en juego. Y lo que ocurre es que ese sistema empezó siendo un poco inestable, es decir, cada vez había más competidores, había elecciones donde bajaban un poco los competidores, después hubo picos, como ven en los gráficos en el artículo, en donde llega un momento en donde hay cerca de 8 o 10 partidos que efectivamente están compitiendo en el sistema partidario, pero tenemos un sistema en donde hay cambios constantes, como que sube y baja. Lo que se termina de confirmar con la elección del 2015, por lo menos lo que estuve viendo de los datos analizados, es que el sistema comienza ya a estabilizarse, a normalizarse en cierta medida. Tenemos un sistema en donde hay 3 partidos políticos. Actualmente en la ciudad o en las últimas elecciones ha habido competencia generalmente en torno al oficialismo, es decir, al PRO, el partido más fuerte del sistema partidario de la Ciudad de Buenos Aires, y después 2 opciones más competitivas, que han sido el Frente para la Victoria y lo que ha sido el conglomerado de partidos progresistas de la ciudad, que comenzó siendo UNEN y ahora pasó a llamarse ECO. Pero lo que se ve es que había un sistema antes, pero que era un sistema inestable, en donde había varios competidores y no había un ganador concreto de todas las elecciones, pero lo que sí tenemos ahora es que hay una normalización del sistema, es decir, ha bajado la cantidad de competidores y ahora podríamos decir que de las últimas elecciones, sobre todo las últimas 3 elecciones ejecutivas en la ciudad, se ha normalizado en torno a la figura de 3 partidos políticos efectivos en la ciudad, es decir, 3 partidos políticos fuertes, y después hay una cantidad de partidos menores que cada tanto se presentan y compiten en algunas elecciones y en otras deciden no participar. Facundo, te pongo en la cuestión más que nada política, lo que pasó ayer, lo que pasó el domingo con las elecciones. Te planteo una situación hipotética. Yo sé que a veces en periodismo cuesta, pero tal vez es necesario cuando escuchemos esta nota con un tiempo después. Vamos a suponer que gana Daniel Scioli. Sí. Mauricio Macri no queda con ningún cargo ejecutivo en ningún lugar. Se habla que en el caso que pierda se podría presentar en Boca, pero más allá de eso, ¿cómo queda el PRO? Sé que es una situación hipotética, pero ¿cómo queda la figura de Rodríguez Larreta en una elección tan estrecha que tuvo en el balotaje, sin Macri con una presencia preponderante en la política? Bueno, ese es el desafío del partido, precisamente. El PRO surge en torno a un liderazgo, es un partido que surge, un partido de corte carismático, surge en torno a la figura de Mauricio Macri. Hay muchos dirigentes que se acercan a la figura de Mauricio Macri, peronistas, radicales, independientes, incluso figuras que no habían participado en política antes, sino que habían tenido desempeño en otros ámbitos, como la sociedad civil o el sector empresarial, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero ese partido surge con un gen muy propio de la figura de Macri. Ahora, después del 10 de diciembre, en caso de que gane otro presidente, el máximo cargo público que puede tener un dirigente del PRO no va a ser de su líder fundador, sino de Horacio Rodríguez Larreta. Con lo cual el desafío para el partido ahí pasa por ver cómo evoluciona y cómo se adapta a ese nuevo escenario. Es decir, calculo, un debate interno bastante importante sobre cuál va a ser el rol que va a querer tener Mauricio dentro del partido, si va a querer seguir involucrado, si va a tener ganas o interés en tener incidencia en algunas decisiones de gobierno
en la ciudad de Buenos Aires, o si simplemente va a pasar a ser una figura de consulta o va a tener un cargo partidario. La realidad es que Macri nunca le ha resultado atractivo, por lo menos de lo que yo he visto de la evolución del partido, tener cargos partidarios dentro del PRO. De hecho, el presidente nacional del partido no es Mauricio Macri, sino que es Humberto Schiavone. Con lo cual, creo que pasa mucho por su propio interés personal y por las ganas y la energía que le quiere abocar a tratar de construir el partido y a extenderlo más por el resto del país. Como habrás visto, la Ciudad de Buenos Aires es el bastión del PRO, ha tenido alguna elección importante en la provincia de Santa Fe, está empezando a hacer pie en Córdoba, hay un poquito de estructura partidaria en Mendoza, también hay algo que se está gestando en la provincia de La Pampa, pero después en todo lo que es el norte del país y en el sur del país, el PRO ha tenido muchísimas dificultades para construirse como partido, así que tal vez una decisión inteligente podría llegar a ser de Macri es salir a construir el partido con esa figura de él que le permitió construir el partido de la ciudad, pero salir a hacer lo propio en el resto del país, y eso sería un gran avance para el partido porque se lograría lo que en ciencia política llamamos institucionalización del partido en términos organizativos, lograría consolidarlo como tal. Facundo, ¿no sentís que Macri lo tendría que haber hecho antes esto? En realidad... O que lo hizo y quizás no tuvo, digamos, él confió mucho en las cuestiones de gente alejada de la política, esta cuestión apolítica como, no sé, Baldassi en Córdoba, Macalister en La Pampa, el caso de Del Ser es el más paradigmático. Sí. En realidad tendría que haberlo hecho, pero los tiempos políticos en Argentina te lo impiden. Vos pensás que cada 2 años estamos votando, ya sea o para presidente o para diputado o ambas o juntos. Con lo cual eso para un partido político en Argentina, arrancar de cero con una victoria electoral importante y que a los 2 años tenga que presentarse y extenderse y crecer, el PRO es un partido nuevo, sigue siendo un partido nuevo. De hecho es, como menciona el artículo, es el único de los partidos porteños post-crisis 2001 que ha logrado establecerse de una manera sólida porque apostó a ganar un ejecutivo provincial como es la Ciudad de Buenos Aires, y desde ahí pudo crecer, es decir, ha tenido una proyección mucho más importante y más impactante que la que tuvo por ahí la coalición cívica o incluso Recrear, que se terminó funcionando dentro del PRO. Pero a pesar de ese éxito, es muy difícil para un partido político argentino en esta nueva dinámica competitiva que se da en Argentina y en este tiempo de encuestas que tanto hablamos y de construcción de candidaturas, lograr fortalecer una organización partidaria. De hecho, el radicalismo le llevó muchos años lograrlo, al peronismo también le costó varios años consolidarse como partido. La única ventaja que tuvieron esos dos partidos fue que cuando empezaron a competir automáticamente ganaron la presidencia, y eso le posibilitó recursos institucionales y organizativos para extender el partido al resto del país. Pero hoy en día son los únicos 2 partidos que tienen estructura nacional. El resto de los partidos tienen estructuras o regionales o provinciales, con lo cual te diría que hoy en día es difícil hacerlo. Facundo, te vuelvo a la cuestión que es muy interesante, que vos lo planteabas en la nota, que yo veo ciertos paradigmas de similitud en lo que tiene que ver lo que fue Proyecto Sur en 2009 en la ciudad, te digo estrictamente en el plano local de acá de la Ciudad de Buenos Aires, y con la elección que tuvo Martín Lustó. Vos planteás en la nota que Lustó no tiene que cometer los mismos errores que hizo Pino Solanas. ¿A qué te referís puntualmente y qué es lo que tendría que hacer Martín Lustó para no repetir esa experiencia de Proyecto Sur que tuvo muy buena aceptación y que finalmente se fue diluyendo? Bueno, Pino Solanas tiene una muy buena elección en 2009, como bien vos decís, Adrián, y lo que intentó hacer Pino Solanas es, a partir de esa buena elección que solo fue legislativa, tratar de dar el salto como dirigente nacional. Y creo que eso fue un error, porque apostó a extender Proyecto Sur al resto del país sin consolidarse dentro de la ciudad, con lo cual cuando va a competir en la elección del 2011 no obtiene un buen resultado. De hecho, lo que apostaba Proyecto Sur era a entrar en el balotaje contra el macrismo y tal vez dar la sorpresa, pero lo que termina ocurriendo es que Pino Solanas descuida un poco el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, apuesta a construir nacionalmente el partido, y en ese descuido lo que hace es caer en puntos en la competencia del 2011 por la jefatura de gobierno. Lo que yo creo que es una sugerencia, un aprendizaje para que tendría que tener Lustó de esa experiencia pinozolana es, en vez de tratar de dar el salto como dirigente nacional, hacer pie en la Ciudad de Buenos Aires, consolidar a ECO,
reforzar toda la estructura que tiene la coalición, que ya de por sí tiene una estructura territorial importante en la Ciudad de Buenos Aires con el apoyo que le da la UCR y el Partido Socialista, mantener unidos a todos esos aliados, considerarse como dirigente en la Ciudad de Buenos Aires y volver a intentar en 2019 presentarse para la jefatura de gobierno. No tratar de aspirar a otros cargos ni tratar de obtener algún cargo ministerial a futuro en algún gobierno nacional, gane quien gane la elección de octubre, pero sí hacer pie en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, hacer lo que hizo el PRO en 2003, a empezar a apostar a la Ciudad de Buenos Aires y quedarse en la Ciudad de Buenos Aires, porque también esa fue la apuesta de Macri. Macri comprendió que hoy en día, con la dinámica competitiva que tiene la Argentina, necesitaba hacer pie en un distrito fuerte y desde ahí salir a construir políticamente hacia afuera, hacia el resto de las provincias. Si Lustó intenta hacer eso, puede llegar a tener alguna chance para consolidarse como otro actor importante de la política argentina, pero me parece que eso es un aprendizaje que tiene que tener de la experiencia fallida de Pino Solanas. Hola Facundo, buenas tardes. Iván Alexis Nordi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Muy bien. Te quería consultar acerca de algo que, retomando algo que vos mencionaste, dijiste que el peronismo y el radicalismo son los únicos partidos con estructura a nivel nacional. ¿Crees que de esta manera la única manera que tienen los candidatos, si quieren ser presidentes, es sumándose a estos espacios? Hoy en día, al menos. En realidad hay una alternativa, un plan B, por decirlo. Hoy en día, como bien vos decís, tenemos dos partidos nacionales con presencia de estructura en todas las provincias, que son el radicalismo y el justicialismo. Pero los nuevos actores que han aparecido, y como decía, sobre todo han aparecido cada vez más desde la crisis del 2001 que se vivió, han intentado salir a construir sus propios partidos en esta nueva dinámica de partido carismático, ¿no? Es decir, es un nuevo líder, un nuevo actor que construye un partido y trata de hacer pie en las provincias. Hoy en día lo que también se está viendo es que varios de estos actores han aprendido que en ese intento por salir a construir el partido, dado que demanda muchos recursos, mucho tiempo y mucho desgaste hasta físico, ¿no? Digamos, un candidato presidencial que tiene que salir desde la Ciudad de Buenos Aires y recorrer todas las provincias y hacerse conocido, es un calendario bastante agitado para cubrir. Mucho de lo que han aprendido estos nuevos dirigentes es hacer alianzas o coaliciones, como me gusta llamarlas a mí, en cada una de las provincias. Entonces, vemos que para esta campaña electoral, Sergio Massa y Mauricio Macri, que han sido o podrían ser como estos nuevos actores de la competencia nacional, en las provincias donde no tienen estructura partidaria propia, realizan acuerdos con determinados actores de esas provincias. Entonces tenemos a Macri que tiene acuerdos con la UCR Mendoza, con la UCR en Córdoba, también han confluido en una coalición junto con el Frente Renovador en las provincias del norte. Massa ha hecho lo mismo, de hecho Massa tiene una estructura importante en la provincia de Buenos Aires, pero a la hora de competir a construir una coalición nacional con De la Sota, es decir, trata de hacerse fuerza en otro distrito importante del país, con lo cual la opción no sería meterse dentro del PJ y ganar la batalla interna, meterse dentro del radicalismo y ganar la batalla interna, sino construir un partido con ciertas características y componentes propios y en las provincias en donde no tengan esa estructura, generar acuerdos, generar coaliciones con los actores que ya están establecidos. Eso es una dinámica que se ha visto con mucha particularidad en estas elecciones. Las elecciones del 2011 no tuvieron esta característica propia, pero sí se ve mucho en estas elecciones en el 2015. De hecho, es una investigación que yo vengo realizando hace tiempo, que se ve como los nuevos partidos intentan construir lo que se denomina coaliciones multiniveles, es decir, coaliciones en donde en cada provincia realizan acuerdos con distintos partidos políticos que tienen arraigo en esas provincias y tratan así de ganar los cargos públicos que se eligen en cada una de las provincias, y esos acuerdos son en algunos momentos distintos en cada provincia, es decir, no es lo mismo el acuerdo que establece el PRO en Córdoba que el que establece en Mendoza o el que establece en Chaco, y lo mismo para el Frente Renovador. Estamos hablando con Facundo Cruz, politólogo, becario de doctoral del CONICET, doctorando en Ciencias Políticas en la UNSAM, que escribió una nota muy pero muy buena, Habemos Sistema, en Bastión Digital, estamos hablando en Bonito Cuelgue sobre las elecciones, sobre lo que pasó el domingo pasado en la Ciudad de Buenos Aires. Iván. Quería consultarte
Facundo, dos preguntas en una tal vez. Por un lado, ¿cómo analizás el rol de la izquierda a nivel nacional, sobre todo con el Frente de Izquierda? Y por otro lado, si considerás que este frente tiene un alcance nacional mayor o de más importancia que el PRO. Bueno, eso es complicado. La segunda parte de la respuesta es complicado respondértela ahora, porque la realidad es que el FIT y el PRO nunca compitieron nacionalmente por elecciones. Recién lo vamos a poder medir ahora. Entonces ahora vamos a poder ver los datos electorales y ver cuál es el desempeño de cada uno. Lo que sí se ve, y es algo que es muy interesante, es que el Frente de Izquierda, que comienza y se estructura a partir de la reforma electoral aprobada en 2009 y que se aplica por primera vez en las elecciones del 2011, esa reforma electoral, la implementación de las PASO, fue el incentivo que necesitaba la izquierda para unirse detrás de una candidatura presidencial común y competir conjuntos por los distintos cargos en juego. Yo creo que el desempeño del FIT ha crecido sostenidamente, de hecho han aumentado los votos, han obtenido más bancas y creo que es una enseñanza que tienen los partidos de izquierda, de la izquierda trotskista argentina, por decirlo de alguna forma, porque lograron aprender o lograron ver que yendo juntos en una coalición, luego obtienen mayor cantidad de bancas en la legislatura, en el Congreso Nacional o en las legislaturas provinciales que si fueran solos. Con lo cual eso sí, me parece... Facundo, igual en la Ciudad de Buenos Aires, con el caso, no se pensaba, vi las elecciones, las primeras, cuando fue el resultado de Bergman con Zamora. Sí. Digo, van aparte, ¿cuántas diferencias ideológicas puede haber? Bueno, ahí yo creo que es una... No sé, digo para el tipo de a pie, ¿viste? ¿Qué diferencia puede haber, digamos, profunda? O decís, bueno, entre el PRO y el FIT te puedo entender, pero entre Zamora y lo que es el Frente Izquierda, ¿qué puede haber de diferente, digamos, tan profundo? Es una pregunta más para, entiendo ustedes como politólogos, pero también para preguntarle a ellos, ¿cuál es la diferencia tan profunda? Y cuando se los preguntás no te saben decir. Sí, bueno, yo se los he preguntado, de hecho, hice esa misma pregunta como me estás haciendo, porque yo ahora estoy terminando la investigación para entregar la tesis de maestría y uno de los casos que analizo es casualmente el FIT. Y le he preguntado a varios de los dirigentes que entrevisté cuál era la diferencia con Zamora y parece algo llano para el ojo no analítico, pero ellos lo ven como una concepción distinta de la izquierda. Porque por lo menos los dirigentes del FIT ven que Zamora tiene una concepción de la izquierda más cercana al zapatismo, más cercana a la democracia directa, a los mecanismos de participación directa, con ciertos componentes parecidos a lo que hoy podríamos ver en el movimiento Podemos en España, ¿no? Una idea de que el ciudadano se involucre más en la política, que en realidad el político no es el que piensa el ciudadano, sino que el ciudadano tiene que tomar participación activa en la ciudadanía, es decir, es otra concepción de la izquierda. Esa sería una cuestión más técnica de la izquierda. Ahora, como análisis politológico, te diría que el acuerdo tal vez no haya sido posible porque imagino que el FIT tiene determinadas reglas internas para distribuir sus cargos, ¿no? Para las candidaturas. Y lo hacen en base a la importancia o el peso que tiene cada partido dentro del frente en ese distrito. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires, el PO es el partido más fuerte, luego le sigue el PTS y en tercer lugar está Izquierda Socialista. Imagino que si Zamora hubiera querido acercarse al FIT para que vayan todos juntos, a Zamora le hubieran ofrecido seguramente el cuarto lugar y eso calculo que no le hubiera redundado en ningún beneficio porque si él entraba en cuarto lugar no hubiera ingresado a la legislatura ni siquiera su propio candidato. Facundo, te hago la última pregunta y agradeciéndote el tiempo y la verdad que la claridad sobre lo que estamos hablando en las elecciones. Se habló mucho después del resultado opuesto, con tanta exigua diferencia entre Larreta y Lustó, sobre el rol de la izquierda, digamos, llamando a votar en blanco, que finalmente con los resultados puestos terminó siendo funcional a la derecha, en este caso a la centro derecha, que podemos llamar como Mauricio Macri. ¿Cómo viste ese comportamiento? ¿O sentís que es así, que fueron funcionales? Sí, en realidad yo creo que la discusión de voto en blanco que se habló bastante antes de la semana y bastante después, en realidad la discusión no pasa sobre si es funcional a un partido o es funcional al otro. Yo creo que la discusión ahí es entre voto estratégico o voto sincero, ¿no? Voto programático. Uno cuando va a votar al cuarto oscuro, bueno, ahora a la computadora en realidad, tiene que votar tiene que tomar una decisión entre votar programáticamente, votar por lo que uno cree ideológicamente que es la mejor opción electoral, o votar de manera útil, es decir, votar por el que va a ganar o tratar de votar al segundo para que le gane al primero. Yo creo
creo que la izquierda en realidad no necesariamente hay que considerar que le hizo el juego a la derecha, sino que tomó una decisión de votar programáticamente, dado que ninguno de los dos partidos de izquierda se consideraba cercano a las opciones de Lustó o de Macri. Lo que hizo fue dejar en libertad de acción a sus militantes o decirles que voten en blanco casualmente por esto, es decir, no hay ninguna opción que nos represente ideológicamente, entonces votamos en blanco. Ahí es donde pierden el componente útil, es decir, si ellos hubieran querido que Macri no ganara, que Larreta no ganara la jefatura de gobierno, hubieran llamado a votar por Lustó, pero no lo pensaron de esa manera, es decir, no lo pensaron estratégicamente, sino que lo pensaron más ideológicamente, que eso es algo muy importante al estudiar los partidos de izquierda, porque el componente ideológico es algo que mantiene nucleado a dirigentes y a militantes, es un componente muy, muy fuerte de los partidos de la izquierda trotskista. Facundo, muchísimas gracias, un placer que hayas estado en Bonito Cuelgue, un gran abrazo. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.